Buenas Pepes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un bot creado por Planeta Pepe, por quien les habla. Sí, en este caso es un bot donde vamos a estar disfrutando de una hermosa playa, una primavera, con margaritas, con flores, abajo de un sol que todo lo da y todo lo alumbra, ¿sí? No, mentira, gente, un bot de zombies. Vamos a estar viendo un bot de zombies llamado Zombies Deviation, ¿sí? Vamos a ver si con, obviamente, los movimientos del mercado en contratendencia y bruscos hacen que podamos buscar un poco de profit en este bot que le puse de nombre Zombies Deviation, ¿sí? Obviamente está basado en un par de indicadores que van en contra de la tendencia y que te van indicando por medio de movimientos bruscos que está llegando a una sobrecompra o a una sobreventa. Entonces los zombies se convierten en agresivos y buscan solamente profit, ¿sí? Y después se van a tomar un tecito, ¿sí? Con los amigos. Así que acá están los amigos desesperados, los Zombies Deviation, esperando hacer profit, ¿sí? Vamos a probar si con, por lo menos arrancamos con lotajes chicos. Vamos a hacer 2 o 3 backtesting cortitos, obviamente. Como siempre les digo, recuerden hacer backtesting de por lo menos 5 años como mínimo, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer pequeño backtesting para ver qué sale de estos zombies, ¿sí? Si hacen profit o si hay que devolverlos de vuelta a otro planeta, ¿sí? Por ahora están ahí, desesperados, ¿sí? Mirá el de la cabecita que está allá arriba, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de salí corriendo, Pepe. Ahí vamos. Ya estás adentro de mi corazón. Estás Bien, Pepes, llegamos al primer resultado, ¿sí? En este caso estamos con una cuenta de $10.000 con un lotaje de 0.05 y después vamos a probar 0.10 y 0.20. Por ahora con 0.05 y un año de backtesting, recuerden que como mínimo tiene que ser 5, ¿sí? En este caso estamos probando videos de muestra como para que ustedes vean cómo funcionan los robots que voy creando, ¿sí? Por ahora con una cuenta de 10.000 obtuvimos $1.923, ¿sí? Casi el 20% de la cuenta, con un factor de beneficio de 2.62, beneficio esperado 4.45 y un drawdown que estuvo por debajo del 5%, ¿sí? 3.42. En cuanto a las posiciones cortas, estuvimos por encima de lo que es el 61% y las posiciones largas, que serían las compras, estuvimos prácticamente en el 60% de las operaciones ganadas, ¿sí? Obviamente que todo eso se va gestionando y el resultado es este que estamos viendo, ¿sí? Así que bien, por ahora bien, con un total de casi 450 operaciones en el año, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el segundo backtesting, que lo único que vamos a modificar es solamente el lotaje, ¿sí? A ver qué cambia. Así que bueno, gente, mientras los zombies están ahí desesperados, me voy al segundo backtesting de 0.1, gente. Ahí vamos, no hagan mucho ruido, despacito, despacito, despacito. con rumbo.
Bien, Pepes, llegamos a este segundo backtesting donde lo único que modificamos fue el lotaje, donde el anterior era de 0.05 y a este lo multiplicamos por el doble, 0.10, con un capital inicial igual al anterior, $10.000, y un backtesting de un año con el mismo par libra-dólar, ¿sí? Resultados, $3.613, el 36% de la cuenta, que estuvo bastante bien. Factor de beneficio 2.39, bastante bien. También los beneficios esperados fueron prácticamente el doble del anterior, 8.58, ¿sí? Va de la mano obviamente por el aumento del lotaje, ¿sí? En cuanto a resultados en cortas y en largas, que serían las ventas y las compras, el promedio fue un 60% de 421 transacciones en total, ¿sí? Así que por ahora, mientras los zombies no nos muerdan, va todo perfecto. Ahora nos queda probar el tercer y último backtesting con el doble del lotaje. Este último que hicimos, bueno, le vamos a tirar el doble, a ver qué pasa, ¿sí? Mientras los zombies no se den cuenta, no pasa nada, ¿no? Así que vamos despacito. Ahí vamos. Este es el tercer backtesting. Vamos a hablar más bajito que no se den cuenta. ¿Escuchan los pasos? Cuando suba la música, comentamos el backtesting, así no se dan cuenta y no nos muerden, ¿eh? Ahí viene, a ver. Ahora sí, gente, espero que no nos estén escuchando los zombies, ¿sí? Que solamente sirvan para hacer profit, ¿sí? En este caso, de forma, ¿no? Obviamente, multiplicando los lotajes anteriores, hicimos 3 backtesting, ¿sí? En este caso sería el último y probamos un lotaje del doble de 0.1, sería 0.2, ¿sí? Donde vemos los resultados con una cuenta también igual a los 2 backtesting anteriores y con un año de backtesting en la libra dólar, ¿sí? Esto puede ser para cualquier par, pero sí recomiendo que por lo menos tenga como mínimo 5 años de backtesting, todo, ¿sí? Y que pase por todas las etapas, ¿sí? Sobre todo las etapas de cisnes negros, de COVID y de lo que sea importante para ver cómo funcionan y se defienden estos amigos, ¿sí? Los bots. Pero bueno, en este caso el resultado fue positivo, fue $8.230, el 82% de la cuenta, obviamente con un lotaje el doble del anterior y factor de beneficio 2.23. Bueno, beneficio esperado es también de forma exponencial. Si vemos desde el primer backtesting hasta este tercero, 18.29, ¿sí? Drawdown, obviamente, ahí va la diferencia si te gusta el riesgo o no. Fue un 16% para poder obtener un 82% de ganancias, ¿sí? Si a vos te cabe, estaría bueno meterte dentro de este backtesting y del anterior y tratar de bajar el drawdown y obviamente que el beneficio neto suba, ¿no? Esa es la idea, con un total de transacciones de 450 y lo que estamos viendo es un promedio muy parecido en las tres en cuanto a ganancias de ventas y compras, es un 60%, ¿sí? Así que si te cabe el 16% en este backtesting, bienvenido. En el caso mío trataría de modificar el segundo backtesting donde estaba el 6%, bajarlo un poquito y tratar de que suba el beneficio neto total, ¿sí? Así que bueno, gente, interesante, ¿no? Pasarla bien con los amigos, ya son amigos para pasar un fin de semana, ¿les parece? Ahí están, fíjense en la cabecita de fondo, ¿eh? Los muchachos están desesperados por los profits igual que nosotros, ¿sí? Y están todos los días, igual que Planeta Pepe, en vivo, operando sesión de Londres y Nueva York. A partir del lunes, sumate cuando quieras a todas las redes donde operamos en vivo de verdad y acompañados siempre de ¿qué?
de buena música y en este caso hablando bajito por los zombies, y si se hacen amigos, y bueno, dale, que bailen con nosotros, ¿sí? Así que gente, nos vemos en un segundo video donde vamos a ver si traemos otro bot creado también por quien les habla, donde vamos a tratar de buscar la volatilidad del mercado, pero a favor de la tendencia, no como en este caso en contra, ¿sí? Así que se viene un segundo video muy interesante con un dibujo muy particular, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vemos. Chau, 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 zombies. Nos vemos.